hablamos un poco de HTML, hablamos de la estructura pues que vaya a la página, hablamos de algunas etiquetas importantes, cómo unir nuestro archivo CSS externo, nuestro archivo HTML. Recordar que esa es la mejor práctica, puesto si yo llevo a tener otro archivo HTML, otra página, contactos, formularios, cerca de nosotros, etcétera, es muy fácil anidar, unir esa hoja de estilo a aquella página, para que estos estilos, digamos, no tenga que escribirlos otra vez en otro archivo CSS, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí este Perdón, atributo, yo no veo sí, nada. Yo pensé Yo que era yo pensé que sola. era yo Es que sola. Es que acá dice que acá dice que Diego Diego Carreño Carreño minimizó la minimizó. pantalla. Entonces no le sale. Cerrar transmisión, ya. Creo que ahora sí le puede dar. A ver, a ver, me avisan por. ahora sí. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces, bueno, ayer, como les dije, pues lo que les estaba contando, estas cositas, las etiquetas, la estructura básica, ¿cierto? Las etiquetas de texto más comunes, esto se usa para ser encabezados, títulos, el 6, que está la etiqueta párrafo, que están las etiquetas de tipo semántica, para nosotros decirle, bueno, esto que contiene dentro de esta etiqueta, pues va a ser como un encabezado y digamos que lo va a renderizar de esa forma que los buscadores entiendan un poco cómo está estructurada la página. Obviamente no cabe pues de más decir que yo puedo hacer una página a punta de divs, y el div es una etiqueta que es una división como tal, en donde yo puedo colocar muchas cosas. Se usa mucho el div, ¿sí? Pero cuando ustedes estén seguros de que su contenido va a ser algo principal, pues usen el div. Si es una especie de artículo, usar un artículo, una site, que se utiliza mucho para como barras laterales, la etiqueta nav, que es una barra de navegación donde hay links, ¿cierto? Bueno, eso en resumidas cuentas con HTML. En CSS, recordarles pues que cómo o qué significa un selector o cómo yo le aplico estilos a mis elementos de HTML, que se hacen a partir de selectores. Estos selectores pueden ser de seleccionar elementos como tal de HTML, un párrafo, o seleccionar el body, o seleccionar una navegación. Eso es un selector de elementos. Y existen selectores de atributos como las clases. ¿Sí? Recordemos que los atributos pues, son aquellas como propiedades adicionales que tienen la etiqueta y se les otorgan nombres. Entonces, que recordar también que las clases pues, se utilizan mucho para poder reutilizar esos estilos en otros elementos, ¿sí? Que a veces yo quiero copiar estos mismos estilos para los otros elementos, por ejemplo, para el header, para el div, etcétera, etcétera. Existe el atributo, el ID, los ID que me permiten darle como un significado único a ese elemento, que básicamente no se usa mucho en CSS, pero sí en JavaScript. ¿Qué más? Conocimos algunas propiedades, unas propiedades muy conocidas, se usan mucho en CSS, sobre todo para transformar el texto, para el color, los bordes, las unidades de medida. Sí me gustaría repasarlo un poco mejor, porque generalmente nosotros utilizamos medidas, por decir absolutas, que quiere decir que es que un píxel mide eso, un píxel, un cuadrito. Eso es absoluto, ¿cierto? Mientras que las unidades relativas van a ir de acuerdo al tamaño que me dio o que tiene por defecto los estilos del navegador.
Entonces, haciendo uso de la extensión de code, esto fue lo que terminamos, pues que quedamos ayer. Yo me quedé con la duda, ¿saben? De que de verdad quería mostrarles, cuando yo selecciono el body, les comenté pues que estos estilos les mostraba dónde se están aplicando estos estilos, a dónde pertenecían, y en este caso pertenecen a mi hoja de estilos. ¿Sí? Entonces, si voy a borrar todo esto, yo quiero mostrar y voy a quitar la unión del CSS. ¿Sí? Esto, digamos que actualmente no tiene nada de estilos. Entonces, cuando yo dibujaba o mostraba un párrafo en el HTML y tenía una sola letrica, unas solas palabras, yo podía seleccionarlo acá y yo me debo ir a calculada. Bueno, no se encontraban propiedades. Increíble. Cuando yo le doy aquí calculado, yo abro esta página en Chrome. Chrome creo que sí me lo muestra. Fíjense que por qué es bueno, y ahorita les comento algo de resetear los estilos del navegador. Fíjense que aquí en Chrome sí. Resulta que cuando yo tengo una etiqueta y no tiene estilos, el navegador como tal tiene una ficha calculados, le está entregando unos valores por defecto a este elemento. Yo selecciono el elemento, me voy a calculados y fíjense que él le agrega un tipo de display, ¿sí? Un margen al final, margen iniciando, y le da un tamaño a ese párrafo. Y ese tamaño está definido aquí, miren, 18 píxeles. Y le da márgenes. ¿Y dónde veíamos los márgenes para estar seguros? En nuestro box model, ¿sí? Y es este. Entonces, por ejemplo, este elemento no tiene, fíjense que borde no tiene padding, y aquí es lo que mide actualmente ese elemento. Sí tiene un margen de 16 arriba, 16 abajo, y de bloque como tal. ¿Cierto? Entonces recordar también el tema del box model, lo que significa el box model. Básicamente cualquier elemento del HTML digamos que yo publique o que yo cree en mi HTML, se va a generar como un box model acá. ¿Sí? Va a ser una cajita. Y dicho esto, debo decirles que hay elementos con diferentes tipos de modelo de caja. Algo también que se le conoce como el display. Entonces, ¿qué quería comentarles para estar seguro? Hay elementos como el P, ¿sí? Y ahora sí quiero aplicar estilos. Cuando yo aplico ya los estilos, vamos a borrar todo esto. Voy a mostrarles algo, y es que a todos los párrafos le voy a colocar un background de rojo y un color de texto con la propiedad color, y utilizo un nombre. Ya saben que en color ustedes pueden utilizar métodos o RGB, RGBA, HSL, ¿sí? O hexadecimales, que son los más comunes. Y fíjense algo, yo estoy colocándole un color de fondo al párrafo, y ese párrafo me está marcando del inicio al final, está coloreando algo, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque es que ese párrafo, si yo me voy a mi hoja de estilos de usuario del navegador, él le aplica un display block, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir el display block? O sea, que este elemento se va a mostrar como bloque, como un bloque total. Y cuando son blocks, van a ocupar todo el tamaño de su elemento contenedor. En este caso, el P lo contiene la etiqueta body. También decimos que P es un hijo de body, ¿cierto? Entonces, hay elementos como los links, ¿sí? Esto es un link.
y al yo voy a aplicarle ahora, voy a seleccionar los links y le voy a dar un background color blanco, de negro y un color blanco. Un color, ahora se lo coloco hexadecimal. ¿Sí? Y fíjense, el background no está ocupando todo el ancho de su elemento contenedor, o sea, del body. Si yo selecciono A y me voy a sus propiedades, fíjense que ni siquiera muestra qué tipo de display es. Esto quiere decir que este elemento tiene un display inline, en línea, y que las propiedades que se le apliquen solamente van a dar el ancho del contenido del texto, por decir así, el contenido del elemento. Entonces, que entendamos eso, hay que diferenciar entre los tipos de display, que hay elementos con displays ya predefinidos. ¿Qué puedo hacer yo? Que yo a esa le cambie esa propiedad que se llama display, y fíjense la cantidad que hay. Si yo le coloco display block, ya eso se me convierte en un bloque. Y yo digo, qué bueno. ¿Qué pasa con los bloques? Que los bloques ocupan de pe a pa, ¿sí? O sea, del inicio al final. Pero si yo colocara este elemento al lado de este, en teoría yo debería decir, debe estar uno al lado del otro. Entonces, ¿por qué no pasa eso? Porque son bloques, ¿sí? Entonces, importantísimo entender el tipo de display. ¿Aquí alguna pregunta, compañero? Ok, listo. Bueno, también es importante que si ustedes tienen varios elementos en su página web, ¿sí? Aquí se lo está aplicando a todos los P. Yo puedo seleccionar cuantas clases quiera en línea. O sea, ¿cómo puedo yo seleccionar cosas? También es importante porque muchas veces vamos a colocar estilos y no se aplican. Y uno dice, ¿por qué? Empieza uno a averiguar, empieza uno a cacharrear en esta imagen, a ver qué estilos se están aplicando. Recuerden que CSS son estilos en cascada, por lo tanto aplica el último, ¿sí? A no ser de que la especificidad sea más alta de un elemento al otro. También me gustaría recordar la especificidad porque, por ejemplo, yo tengo en este párrafo una clase que se va a llamar párrafo, pero también tiene un ID que se va a llamar, no sé, párrafo también. Voy a dejar párrafo. Resulta que yo empiezo y modifico a los párrafos. Ya le estoy dando un color de fondo y un color de texto. Y efectivamente tengo dos párrafos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que este párrafo de arriba no tiene clases ni IDs. Este de acá sí tiene dos. ¿Sí? Por lo tanto, el estilo actual se lo está aplicando a todos porque yo estoy seleccionando la P. ¿Sí? Sin embargo, si yo vamos a tener otros párrafos aquí. Perdón. Loren, P, Loren, más párrafos con el color rojo. Y al final, voy a cambiar esto. Resulta que si yo selecciono el párrafo y luego selecciono el párrafo, por ejemplo, este primer párrafo después del section. ¿Recuerdan que podíamos seleccionar un hijo directo del section? Entonces, si yo coloco section y le doy un espacio y coloco la P y me coloco coloco el mouse encima para verificar, ¿sí? Esto me está diciendo que se le va a aplicar a los P que estén por debajo de section, ¿sí? En este caso a todos. Y aquí me aparece la especificidad.
Entonces, esta especificidad define en 3 parámetros la importancia de selección. O sea, el color, si yo tengo más párrafos, lo va a seleccionar o lo va a aplicar dependiendo de la especificidad. ¿Qué pasa? Que si yo tengo, fíjense que yo les hablaba que coloco la P y acá le voy a dar otro color que va a ser blue, no aplica porque resulta que el estilo va en cascada, por lo tanto el último se aplica. Pero, y este nivel de especificidad, fíjense que está el 1 al final. ¿Cuál me define cuál es más grande? El primer número. Y eso está entre 0 y 1. Esto quiere decir que 1 es una especificidad tipo elemento, 2 es tipo clases y 3 para los ID. Entonces, cuando tienen el 1 acá de primerito, son los que va a aplicar independientemente de la posición de arriba abajo en estos colores. Quiere decir esto que si yo coloco la P y la P resulta que tiene un ID, este párrafo, P y agrego la clase, si aquí sí es pegado párrafo, quiero que lo miremos en la clase primero. En este caso, yo debo decir que de arriba abajo los P siguen siendo con un color de fondo red. ¿Sí? Y resulta que al final me cambia el que tiene la clase de azul, pero si azul está arriba del rojo, ¿por qué lo está cambiando? Es porque el nivel de especificidad, fíjense que ya cambió, ya no es solamente 1, ya está el 1 en la mitad y ya va ganando este, puede estar en la posición que sea, ¿sí? Pero si yo más arriba inclusive coloco p.class, p.párrafo, o sea, selecciono la clase, y luego el ID, así pegado, que es par, si no estoy mal, y le cambio el color a este. Fíjense que ya está aceptando, entonces es el primero. ¿Por qué? Porque el nivel de especificidad, fíjense que ya está 1, 1, 1. ¿Vale? Entonces, para que tengamos claro eso, cómo sobreescribir, porque nos pasa, muchachos, nos va a pasar y nos vamos a meter de lleno que los estilos a veces los nombres de cabeza no se aplican. Entonces, es por esto para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Porque les he dicho pues que de arriba abajo y se aplica siempre lo último. Pero si yo coloco las reglas, quiere decir entonces que los ID siempre van a tener más importancia sobre las clases y las clases van a tener más importancia sobre los elementos. Y algo también que se usa mucho o es muy común es que si yo digo, fíjense que lo tengo de arriba a abajo, y si yo coloco el signo de admiración y coloco esta letra, important, ¿sí? Yo debería decir, los P con clase párrafo deben estar azules. Bueno, no, en este caso no, todos los P. Yo quiero seleccionar todos los P. Al colocar importante, fíjense que todos los párrafos van a aceptar eso. ¿Sí? Yo le estoy diciendo, mi viejo, omítame todos los estilos que tiene este párrafo, lo que sea, y me le voy a aplicar a esta propiedad como tal. Esto va a ser importante. Esto me sobrescribe todo, todo, todo. ¿Sí? Con esta sencilla palabra. No importa. ¿Listo? Hasta aquí, claro, ¿verdad? Digan lo que sea, ya aquí no estamos amedrantes, si quieren. Bueno, entonces, hay un concepto ligero de herencia en este tipo de cosas en CSS. Y es que, por ejemplo, si recordemos pues que estos elementos los vamos a conocer como nodos en JavaScript. Estos van a ser nodos, un elemento tipo objeto. Y este elemento va a pertenecer a un padre, a un parent element. En este caso, section va a ser el padre de estos párrafos. Tengo 3 párrafos. Resulta que si yo voy a borrar todo, esto debe compilar y esto es lo normal, ¿cierto? Resulta que si yo a section le coloco una clase, no sé, section,
¿sí? Y yo quiero estilizar section. Recordemos la clase punto, el nombre, abrimos llaves. Y voy a decir que todo lo que está en color, que el color del texto es el tipo brown. Voy a aplicar dos propiedades sencillas. Entonces sería un color más o menos clarito. Y fíjense que yo le estoy aplicando digamos, clases, o sea, estoy estilizando es section. Yo no estoy estilizando los párrafos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando yo estilizo un elemento padre, ¿sí? Las propiedades que se modifiquen aquí las van a heredar, por decirlo así, estos elementos, los párrafos. ¿Sí? Cuando de pronto yo digo, bueno, todo lo que esté dentro de acá va a tener, digamos, unos estilos únicos, para no estar estilizando para no estar estilizando el otro párrafo ni el otro. Le doy al componente padre unas clases, unas propiedades, para que él modifique todo su contenido. ¿Sí? Entonces, es un concepto también para que lo tengamos. Pues igual cuando ustedes estén haciendo algo, digamos, ustedes van a utilizar sus propios conceptos, lo que ustedes hayan leído, etcétera, etcétera. Pero es bueno que entendamos estas bases, que sea sólido para nosotros entender cosas después. ¿Sí? Entonces, es un concepto que quería como compartirles a todos. También formas de seleccionar los elementos en HTML pueden ser por tipos de atributo. Yo puedo seleccionar con de llaves y dentro de las llaves van a ir el atributo como tal. Si yo sencillamente coloco esto, yo voy a seleccionar todos los elementos que tengan clases. ¿Sí? Vamos a comentar esto. Entonces le coloco un background color. ¿Ves? De azul. Fíjense que es medio raro. O sea, esto es común, pero de pronto no tanto como las clases o los mismos elementos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy seleccionando todo aquello que tenga clase, sin importar el nombre. ¿Y qué tiene clase? Pues el section. Pero si yo muevo esta clase para este párrafo, para el primer párrafo, en teoría, solo debería tener, ¿sí?, lo que tiene clase. Como los otros no tienen clase, pues no se les aplica. Entonces hay muchas maneras, muchachos. Apliquemos estilos. ¿Sí? Lo otro es que puedo ser más específico. Clase que... Technical Support Manager. ¿Aló? Que que sea específico la clase con un nombre. Sea el section. ¿Sí? Porque si yo al otro párrafo no va a tener section sino párrafo, no le va a aplicar. ¿Sí bien? Se le aplica a la clase que yo dije como tal, que sea estrictamente section. Entonces es otra manera de seleccionar cosas. Bueno, quiero que pasemos a algo y es que cuando yo les hablaba de las hojas de estilos de la gente, por decir así, por defecto, las que ponen navegador. Hoy en día, muchachos, ustedes conocen que los dispositivos son tan diversos y que las páginas web ya se pueden ver hasta en los relojes, esos smartphones. Una página ya se puede ver hasta ahí. Televisores de esos supremamente grandes. Entonces ya a uno le toca pensar en que la visualización como tal no es solamente un computador. Es por eso que les hablaba ayer de que de pronto a veces los píxeles es muy recomendable, sí, pero también utilizan medidas relativas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí mi hoja de estilo ya está aplicando unos estilos al body. Y este body, fíjense que tiene un margen en la parte de abajo de 8 píxeles, un margen en la izquierda de 8 píxeles, a la derecha
sea, ya tiene unas bases específicas. ¿Qué pasa? Que cuando estas mismas propiedades que están en Chrome no van a ser las mismas propiedades ni siquiera en Mozilla, ni siquiera en Safari, ni siquiera en Edge. Cambian ligeramente. Ahora, por eso es que es importante que nosotros, si diseñamos algo y lo miramos solamente en Chrome, debemos saber que no se van a visualizar estrictamente igual en otro navegador. Así sea una propiedad sencilla, una imagen puede cambiar de tamaño, la letra puede cambiar. Es por eso que se utilizan algo como el reseteo de las propiedades del navegador. Y para ello, la gente usa el selector universal y es diciendo sencillamente que el margen va a ser 0 y el padding va a ser 0. O sea, todos los elementos por defecto no van a tener margen ni padding. Entonces, el margen me da la distancia que tiene por fuera del borde con los demás elementos. ¿Sí? Como no tiene margen, fíjense que todo se pegó. Todo. Ya uno empieza y define, bueno, entonces el H1, los párrafos, vamos a darle margen hacia arriba para que no se vea pegado, etcétera, etcétera. Y existe un documento, una web que se llama Normalize. Este Normalize, digamos que resetea todos los estilos y aplica una cantidad de estilos a las hojas para que todo lo que hagamos en nuestra web se aplique de manera correcta en todos los dispositivos, en todos. Y muchas de estas propiedades ni las vamos a entender o ni las vamos a ver, ¿sí? Pero es bueno que utilicemos un normalizador como resetear mi página web para que en todos los dispositivos se vean, o sea, aplique las propiedades estrictamente iguales, no tenga problemas de visualización o que el icono de una lista se ve más grande aquí que en el celular, etcétera, etcétera. Entonces, yo a veces lo utilizo mucho, lo guardo o lo instalo como en pie. Yo guardo esta hoja en los estilos, en CSS, y le coloco Normalize. Él ya dice aquí que va a ser un Cascading Style Sheet y luego lo importo. Entonces ya puedo quitar esto y lo importo como una hoja de estilo normal. Link va a ser de tipo Style Sheet y empiezo a buscar. Utilicé el control espacio dentro del href, coloco CSS y selecciono el archivo. Así yo puedo entonces, digamos, ya ver otros estilos. Ya tiene, fíjense que ya Margin no tiene. Y en mis estilos, como tal, yo no tengo estilos. Ya el Normalize se lo está aplicando. Este line height, fíjense, esta propiedad es la altura entre líneas. Fíjense que cuando yo le quité todo el espaciado, esto estaba todo pegado. Y fíjense ya cómo está. Digamos que ya hay unos estilos por defecto. ¿Sí? Tienen márgenes, pero ya por defecto, que se ajusta a un display block. O sea, una cantidad de cosas que ya me van a evitar a mí estar todo el tiempo a los diferentes dispositivos. Obviamente, yo tengo que utilizar media queries para hacer mis sitios más responsivos todavía. Pero Normalize ya va a definir que este va a ser el boceto en todos los navegadores. Es decir, yo puedo cargar esta página en Mozilla y va a tener por defecto estos estilos. ¿Sí? Entonces es un buen arranque para nosotros para no estar modificando en un elemento, en un dispositivo o para el otro. Bien. Bueno, ya los elementos, bloques, líneas, los bordes que vimos ayer. Entonces pasemos a algo un poco más chévere. Y es, por ejemplo, el estilo de fuente como tal. Obviamente, pues las páginas tienen estilos de fuente muy variados. Entonces, ¿cómo yo utilizo otro tipo de fuente para mi página web? Entonces, es muy común que utilicemos fuentes, y sobre todo gratuitas, y yo me la paso es en Google Fonts.
¿sí? Esta página te da la posibilidad, digamos, de forma gratuita, de utilizar todas estas tipografías para que nuestros textos no se vean así como en los años 90, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para utilizar esta fuente en mi página? Entonces, hay dos maneritas. Vamos a suponer que yo quiero esta lato, yo le doy clic encima, y esta lato tiene, digamos, varios estilos. Tiene varios estilos para usar, desde el más teeny hasta el más flat, o sea, más gordito. Generalmente, los estilos esta regular de tipo de font 400 son los que más se usan. Entonces yo empiezo digamos, a usar, a seleccionar. Yo quiero esta regular, se me abre esta ventana y me dice para usarlo en la web, utilice por link para asociarlo como un archivo CSS o un import para usarlo dentro de una etiqueta style. Entonces lo vamos a hacer por link primero. Yo voy a seleccionar el 400, el 700 y esta 900. Y él automáticamente, él crea aquí como su dirección donde van a ser utilizadas esas fuentes. Yo la copio todo y me voy a mi archivo HTML y en la parte del header, ¿sí? Recuerden que aquí también es importante la posición donde coloquemos los elementos, ¿sí? Yo voy a colocar el normalize por encima de mis estilos. ¿Para qué? Para que los últimos estilos que digamos me tome y sobrescriba, en caso de ser iguales, sobrescriba los normalize. Lo mismo con la fuente. Lo voy a colocar aquí encima. Puedo colocarle un comentario, link para la fuente, ¿cierto? Comentario normalize. Es bueno comentar las cosas. Y ya fíjense aquí conocemos dos cositas más. Ya no es link y el tipo de relación va a ser style sheet, no. Va a ser una preconexión, ¿sí? Él va a conectarse a esta página, a la API de Google, a los static de Google, ¿sí? De forma anticipada, antes de que empiece a cargar la página. Le da un performance con estos dos links a la página. Y por último, sí va a ser una especie de hoja estilo y se va a conectar a esta, que va a ser la de Font Family, la del Alato, y va a utilizar estos también. Bien. Pasa, si yo me voy a mi documento, pues, ¿qué pasa? Pues aquí pues, no me está cambiando nada. Piense que yo selecciono el párrafo y en los estilos, pues no veo nada. ¿Qué propiedad es la que necesito para ello? Me la da aquí Google Fonts. ¿Cómo especifico la familia? Con esta línea de código. Font Family. El Font Family se lo debo aplicar. Va a ser una propiedad que yo le voy a dar a aplicar al elemento. En este caso, si yo tengo al P párrafo, yo quiero aplicarle esa letra solo al párrafo, pues utilizo esta clase. Entonces, punto párrafo. Voy a pegar lo que copié allá de Google y yo me voy a la web a ver. Y fíjense, ya esto cambió. Esta letra es diferente. ¿Cómo sé que es diferente? Pues selecciono el elemento y resulta que en mi hoja de estilos aparece Font Family, Lato. Y ya voy cambiando la fuente. Ah, chévere. Pero no, yo resulta que no, que es que yo la quiero para todo el documento. Pues como el body es lo que me mantiene todo el texto o todas las imágenes que tiene el archivo, pues ya no sería párrafo, sino que selecciono el elemento body. Ya debo decir que la familia para todo le cambió la letra. Y aquí empezamos a jugar nosotros, pues todo el body. Entonces le voy a dar un tamaño también. Unos 20 píxeles tal vez. Ya va cambiando la letra. ¿Ven? Inclusive del link. ¿Vale? Hasta aquí muchachos, ¿cómo vamos?
Perfecto. ¿Y cómo se le pondría el nuevo tipo de letra a los títulos y que todo pues queda como diferente? Porque pues ahora se utilizan es que las tipologías en pareja para darle como más estilicismo a estas páginas y bueno, incluso a los diseños gráficos también se les está aplicando eso. ¿Cómo así, Paula? ¿A qué te refieres? No te entiendo. Que por ejemplo, tú utilizas una tipología específica para títulos y otra para el resto del texto, pues para párrafos y así. Pues fíjate que los elementos P tienen sus propias propiedades. Entonces, cuando yo quiero decir, bueno, si quiero distinguir algo de algo, tú puedes, una cosa es importar más letras y a cada elemento o a lo que tú quieras, pues le das otro tipo de familia, fuente de familia, ¿sí? Pero si yo digo que acá va a haber un H1 título, este título va a tener, ese H1 ya tiene unas propiedades diferentes a los otros. Ya es muy inherente, por ejemplo, en este caso el normalize ya le está aplicando un tamaño, margen inclusive esos tamaños, ¿sí? No sé si eso te responde o no te sigo sin entender. El título como tal, sí, claro. H1 tiene sus mismas pues, sus características propias sin hacerle pues muchos cambios. Pero a lo que me refiero es que se utilizan parejas de tipologías distintas para poder diferenciar tanto títulos, el estilo del título, como el estilo completo del texto corrido de cada párrafo. O sea, yo utilizar una fuente para el título y una fuente para los textos. Exacto, a eso se le llama Ya. pairing. No, sí. No, básicamente tú puedes hacer es a seguir agregando. Yo me voy para atrás y resulta que para los títulos quiero algo como de corrido, forma itálica. Es sencillamente descargar otra, otra fuente y hacer el mismo proceso, lo anidamos. Y en vez de darle este estilo de fuente, yo voy a decir que el H1 va a tener otro estilo de fuente. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿por qué coloco Lato entre comillas y por qué sans serif? Porque es que resulta que si de pronto el computador donde vayan a visualizar no son capaces de reconocer Lato, va a quedar esta fuente después de una coma como reserva, como soporte por si esta no carga. ¿Sí? Para que lo tengan, pues claro, ¿por qué? Porque yo podría decir aquí, no, es que mi estilo de fuente va a ser Lato. Entonces se deja otra sans serif que sí la tienen todos los equipos del cómputo y en caso de que esta no cargue. Entonces lo mismo que al H1 yo le puedo, no sé, vamos a colocar algo, por ejemplo esta. Lo que pasa es que sans serif es sin serifa, o sea, eso es como una especie de rayita de determinación que marca como la diferencia de ese estilo de letra. Mejor dicho, Oh, de los que son ese estilo de letra. La otra sans serif y serif sola. Esas sí son letras más redondas. Letras, sí. bueno, importante. Así está. Entonces, ¿ves? O sea, yo puedo utilizar varios tipos, yo puedo colocar las que quiera. Obviamente no me voy a exceder mucho porque esto demoraría un poco la performance de la página. Ya, pero no hay una manera de poner que sean todos los títulos, o sea, H1, H2, H6, hasta el 6 creo que son todos de forma general con en la misma tipología para que pues no haya que andar repitiendo, no. Pues en este caso, sí, mira, tú, para no hacer H1, y vamos a suponer entonces H2 también va a ser lo mismo. Sí, porque si Entonces, son todos los títulos que se van a diferenciar con una sola familia de tipología. ¿Y por qué estás poniendo dos tipologías ahí? bueno, resulta que al parecer esa fuente, la regular, me dice que debo, digamos, como anidar estas dos. Mm. ¿Me entendés? O sea, como que las dos combinadas me da la impresión, déjame ver,
No, mentiras. Está anulando una. O sea, es como que Sí, sí, es que me sí, parecía muy extraño. sí, Sí tiene que ser una. aquí, exacto. Entonces, a ver, este. Vamos a eliminar este y este. Y para que me quede la misma. Listo, una sola. Era una sola. Qué bueno ver y qué buena la pregunta, ¿por qué dos? ¿Sí me entiende? Él estaba anulando una, no es necesaria. Recuerden que la de abajo, parte de abajo, me estaba sobreescribiendo. Ahora, la pregunta tuya, H1, H2, H3, pues esto me suena muy redundante. Es decir, estoy repitiendo código. Diría yo, bueno, utilicemos una función. No, pues que CSS no es lenguaje de programación. Entonces, esto es lo mismo a decir, eh, vamos a suponer que para todos los encabezados, para todos, voy a utilizar ese tipo de fuente. Resulta que yo puedo hacer este tipo de selector con una coma, H2, H3, H4, y así me evito este tema. ¿Sí? H1, H2, H3 y H4 van a tener ese estilo. Si probemos, pues H2, H2, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Sí? Esa es otra forma de selección. Cuando yo tengo varios elementos y no quiero, cuando sé que es la misma propiedad, Ah, excelente. ¿vale? Excelente, sí, señor. Bueno, quería que quedara bien claro el tema del modelo. Ahora, el del box model, ¿no? Recordemos el box model. ¿Por qué también es importante ver el modelo de cajas y entenderlo? Porque es que resulta que voy a crear aquí un div para crear como una caja coloreada para hacer una diferencia rápida. Caja. Punto caja. Voy a utilizar unas propiedades que de pronto ya ustedes conocen y es el ancho, ¿sí? Porque si es esto va a ser un elemento bloque, el div es un elemento de bloque, ¿sí? Yo le voy a dar pero al ser un bloque, recordemos que va a ocupar del inicio al final. Es por ello que yo digo, no me ocupes de inicio al final. Le voy a dar un tamaño específico, ¿sí? Antes, si no le coloco el width, él me va a ocupar el 100%. En ese momento voy a colocarle 400 píxeles de ancho y de alto 400 píxeles. Es un cuadrado y un background color para diferenciarlo de un violeta. Empieza. Acá tengo mi cuadro de 400 por 400. Fíjense en el modelo de caja. Él mide 400 por 400. Como ya yo instalé Normalize, voy a hacer un ligero, voy a comentarlo. Voy a comentar Normalize para digamos, que no me resete las propiedades de la hoja. ¿Sí? Esto mide 400 por 400. Cuando yo le coloco a la caja un margen de, no sé, 10 píxeles y si no le coloco más valores, él se lo va a dar a todos los lados. Fíjense que ya entonces mi caja, por decirlo así, no va a medir solo 400. Ya va a medir 400, 10 a la izquierda y 10 a la derecha. O sea, va a tener un ancho de 420 y una altura de 420. ¿Sí? Y esto puede presentar comportamientos a futuro que no quiero cuando se me esté redimensionando las cosas o que me esté mandando, porque esto ya está ocupando la mitad de la pantalla, me está mandando el contenido que voy a suponer que está aquí, lo va a mandar hacia abajo. ¿Sí? Entonces es por eso que debemos definir para que siempre, si yo digo que el ancho va a ser 400 por 400, es que independientemente del margen, del padding, ¿sí? O del borde, siempre debe medir 400. En este caso, 410, 420. Y al yo normalizarlo, ¿sí? Y definirle algo fijo en el ancho y en el alto a un bloque, recordemos que es un bloque, en el box model, él tiene que ya medir
perdón, le voy a, la propiedad no está en norma, la propiedad está, la debemos colocar nosotros, que se llama el box sizing. ¿Sí? El tipo de tamaño se lo colocamos border box. Pues, pucha, en este caso no me lo está tomando. A ver, la idea principal de esto, de pronto el normal está utilizando otra propiedad que desconozco, es que, y lo está sobreescribiendo, es que cuando yo a veces coloco una imagen, esta imagen al redimensionar me está corriendo los elementos, porque es que el tamaño que yo había definido 400 por 400, él está sumando los márgenes arriba, abajo, el padding, que es el espaciado que hay del borde hacia adentro, ¿sí? Ya yo tengo un padding. Entonces, bueno, no sé por qué él en este caso debería tomar 400 de pe a pa en su caja como tal, desde el margen, ¿sí? Esto debería medir 400. Algo en el box, en el normal, en el también. Entonces, es algo que de pronto, o sea, nos puede presentar un comportamiento que no quisiéramos. Tal vez no ahora porque estamos haciendo cosas pues, muy sencillas, pero después sí nos puede presentar comportamientos raros. ¿Vale? Bueno, las unidades de medida también, en vez de utilizar 400 píxeles, se puede utilizar cosas relativas como el 50%, pero en este caso va a ser el 50% de qué. Recordemos que esta clase caja debe estar dentro de un hijo, o sea, sí o sí está dentro de un hijo, esta caja. ¿Sí? Entonces, esta caja, cuando está al mismo nivel que, por ejemplo, este section, es un hermano. Entonces, div viene siendo un hijo del body o de este div, vean. Sí. Este div viene siendo hijo de este div. Este div no tiene clases ni nada. Entonces, lo que mida este div, si yo se lo doy fijo, ¿sí? Las propiedades del 50% como tal, fíjense que me está ocupando la mitad de la pantalla, del ancho. ¿Sí? 50% el ancho. Algo que se utiliza también en altura es el viewport height. Es la unidad de medida viewport height. Perdón. Viewport width y viewport height. Viewport height es la altura que tiene el viewport. Viewport, entiéndase viewport por el tamaño que tiene la pantalla actualmente, la pantalla visible, sin yo dar scroll a la página. Es decir, el viewport va a ser este cuadro blanco grande. ¿Sí? Eso es el viewport. Si yo le coloco un porcentaje, un 50% también, él me tiene que dar un tamaño. Ya yo voy a dar scroll, sí, pero ya le está aplicando un 50% del tamaño del que tenía antes. Entonces también se utiliza mucho. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué hora es? 8. Vale. Bueno, ya conociendo lo que es el tipo de display, que algunos elementos están en cajas, vamos a pasar a algo llamado los pseudoelementos. Entonces, los pseudoelementos, le quité las propiedades de las létricas. Vamos a dejar la letra porque para que no se vea así como. Los pseudoelementos, digamos que son elementos dentro del elemento como tal, que se le puede aplicar a determinado elemento dentro de algún elemento que yo esté seleccionando. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta P de acá con esta clase. Entonces, cuando yo uso la clase de section para usar un pseudoelemento, utilizo los dos puntos y me aparecen varios. ¿Sí? Entonces, cuando yo coloco after, es que yo voy a cambiar las propiedades después de esta sección. ¿Sí? Después de su borde. Y uno dice, pero pues para eso creo otro elemento después de ese elemento. Pero se utiliza mucho cuando hablamos de posiciones relativas o posiciones absolutas.
En este caso voy a utilizar solamente primera letra. Quiere decir que para la sección, dentro de la sección, ¿sí? La primera letra va a tener propiedades diferentes. En este caso, un text transform lo coloco capitalize o lo coloco uppercase, que es mayúscula, y un tamaño de letra, vamos a colocarlo exagerado para que se vea. Fíjense, ¿sí? O sea, es decir, que yo de pronto a mi elemento, a lo que estoy seleccionando, ¿sí? A esta clase section, lo que tenga section, yo no quiero aplicarle estilos a todo el elemento. No, quiero aplicarle estilos a un pseudo elemento, un elemento dentro de él, ¿sí? En este caso, a la primera letra. También puedo decir la primera línea. Fíjense que la primera línea. Y si yo redimensiono, sigue siendo la primera línea. ¿Sí ven? Entonces, esto lo usan pues los periódicos mucho. Que las primeras palabras pues son más importantes. Entonces, es bueno tener en cuenta el pseudo elemento. Las pseudo clases son aquellas que se distinguen. No le colocamos 2 veces 2 puntos, sino una sola vez. Y las pseudo clases son como va más enfocado como al comportamiento del elemento. En su caso, pues no sé, está el hover, nth child, se utiliza para cuando yo quiero darle estilos a los elementos hijos que son pares, impares, una cantidad, ¿sí? Entonces el hover es el más conocido y es cuando sobrepongo el mouse sobre las cosas que cambien. Fíjense, pongo el mouse encima de ese párrafo y enseguida le coloca las propiedades, ¿sí? Obviamente es encima del section, ¿sí? Le está cambiando las propiedades al párrafo que tiene el section. Entonces también importante aclarar. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien, ¿cierto? Bueno, ahora, sí, sí. Bueno, ahora, yendo un poco más profundo, ¿sí? Hablando de lo poquito que sé de Flexbox, y es que antes, como les decía, para, digamos, posicionar elementos en la página, se utilizaban disquetablas. Y las tablas entonces era como muy complicado decirle que esto vaya arriba, esto va acá abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Era tedioso como posicionar cosas. Entonces salió algo llamado Flexbox. Y el Flexbox es un tipo de display. ¿Sí? Entonces el Flexbox en realidad, pues no sé, me traduce a mí como algo flexible. ¿Sí? Como me da esa flexibilidad al elemento que yo esté dando. Y obviamente tienen que ser de tipo bloque. Entonces vamos a suponer que yo quiero estos títulos por acá en la mitad o por acá al final. ¿Sí? Y yo puedo hacer varias cosas, definirles, haciendo pues como dramático, es que a los H1 yo voy a ver si ellos son bloque, voy a ver, sí, son tipo bloque, display block, o sea, me ocupan desde el inicio al final. Pero si yo al H1 le doy un ancho fijo, no sé, 300 píxeles de ancho, ¿sí? Fíjense el espacio azul como tal, eso es lo que va a medir. ¿Ven? Este espacio azul es lo que mide. Y al utilizar un margen, y eso es como un truquito por decir así, al yo decir margen a la izquierda y colocar automáticamente, él se me va a correr, va a poner todo el elemento, mida lo que mida al final, ¿sí? Y el margen auto quiere decir que me va a mandar automáticamente desde la izquierda hasta el final, pues dependiendo de lo que mida el título. No lo podría hacer si no tienen un
digamos, un tamaño fijo, porque como ocupa todo, pues él que va a decir, hombre, ¿qué te voy a mover todo si estás ocupando todo? No te puedo mover. Pero cuando tienen dimensiones fijas, ancho y alto, los corre. Para los tipos inline, fíjense que aquí, si yo selecciono H1, me selecciona todo el bloque, pero el link me selecciona acá. Para los elementos inline, yo no puedo utilizar margin de arriba hacia abajo auto, el margin top. Solamente van a tener, esto, o sea, ¿qué hace él? Pues nada, margin top, auto. En el eje Y, de superior e inferior, los inline no se le pueden aplicar márgenes. ¿Sí? Para el left, inclusive, tampoco, a pesar de que tienen un tamaño. Y eso es porque si yo inclusive a los elementos inline le coloco algún tamaño, sigue sin funcionar. Sigue sin funcionar. Los elementos inline, como la A, como las imágenes, no les puedes tú decir, venga, te voy a dar un tamaño de 30, tómalo. No me interesa pues como que hacer caso omiso. Es por eso que hay veces que si yo es necesario cambiar los displays a los bloques. En este caso, fíjense, me le da un tamaño de 30 y lo manda al final, porque ya es un bloque. Entonces, cuando hablamos de Flexbox, el Flexbox tiene unas propiedades que hace que el posicionamiento sea muy sencillo, muy bueno. Y por ejemplo, estos H1, vamos a colocar estos párrafos, ¿sí? Y yo debo crear un elemento padre con clase Flexbox. Ahora, como Flexbox, fíjense que este div Flexbox va a contener 3 elementos. Y yo voy a aplicar un display al Flexbox. Display Flexbox. Caja flexible. De momento no pasa nada. Voy a buscar aquí, donde sección y Flexbox. Al yo seleccionar este elemento, es esta caja. Esto que se me está sombreando. ¿Sí? Cuando yo digo Flexbox, él automáticamente le pone esta propiedad. Fíjense que en la hoja de estilo de usuario está sobreescribiendo. Perdón. Display Flex. Display Flex, muchachos. Perdón, ahí no era Flexbox. El Display Flex me está sobreescribiendo el bloque. ¿Y qué hace el Flexbox? El Flexbox hace que sus elementos hijos, digamos, se posicionen uno a uno. Fíjense. ¿Sí? O sea, los 3 párrafos que estaban de arriba a abajo, ahora utiliza esta dirección en fila, forma de row. Y los coloca uno al lado del otro. Obviamente a cada elemento yo le voy a poder poner propiedades independientes si yo quiero. ¿Sí? Entonces el Flexbox primeramente me coloca los elementos en fila. ¿Sí? Y si los elementos son muy grandes, si yo decido colocar otro párrafo, él los sigue, o sea, él los sigue embutiendo, por decir así, en la misma fila. ¿Sí? Entonces, si yo activo aquí en las propiedades, le doy clic a Flex, él me delimita. ¿Ven estas líneas como tal? Él me va delimitando y me va diciendo, bueno, tus elementos están posicionados así. ¿Sí? Y es donde uno empieza a jugar. Bueno, entonces no quiero digamos que se muestre todo en eso, sino que 2 párrafos se posicionen debajo. O que si ya el contenido no quepa, pues pase a la siguiente línea. Entonces utilizamos una propiedad llamada Flex Grab
y es que controla, como dice aquí, controla el contenedor flex de una simple línea a una multilínea, o en la dirección que ya yo coloqué. Entonces, cuando le doy flex grab, le coloco no grab, es la propiedad por defecto. La propiedad grab es que sí, mándeme para abajo, porque es que el contenido que está aquí, como es un párrafo, me está ocupando de pe a pa, de inicio a final. ¿Sí? Entonces, como él está ocupando todo por ser un párrafo, ¿sí? Porque el párrafo por defecto tiene display block, él ocupa todo. Al yo colocar esa propiedad flex grab, él está mandando los elementos pues hacia abajo. O sea, como que déle el suficiente espaciado para mandarlo abajo. Otra cosa importante es que si yo no quiero que flex grab, muchas veces debemos cambiarle la dirección al flex como tal, porque como les digo, esto está en sentido de fila, de row. Y si yo le cambio la propiedad a column o column reverse, él me intercambia, ¿no? Si yo coloco columna, es como si él me colocara el grab, en su caso, ¿sí? Para este ejemplo como tal. Entonces, el flex, cuando yo tenga elementos, por ejemplo, muy común, tengo una barra de navegación. Vamos a colocar en la parte de arriba un header y luego un nav. En este nav va a haber, van a haber elementos, LI. A ver, un UL y LI por 4. Vamos a colocarle 4 links. 1, link 1, link 1, 4, 3. Bueno, fíjense que tengo el link. Como no tiene clases ni estilos, pues el navegador o el Normalize le está dando estilos por defecto. ¿Sí? Entonces, cuando tiene el header, aquí al no, fíjense que está mostrando display block. Cuando yo quiero cambiar esto a flex, cambiarlo, voy a colocarle en una PLC de navbar, barra de navegación. Porque los links generalmente están en una fila, ¿cierto? Voy a sobreescribir el bloque y lo voy a cambiar a flex. Enseguida ellos se colocan en modo de línea. Este es flex, navbar, copie bien. Ah, perdón. Esa es la lista. Fíjense que él enseguida me los coloca en fila. ¿Vale? Entonces, lo primero es, bueno, si estos son links como tal, estos deberían ser links, ¿cierto? Los links, los anchors, recuerden, nos llevan a otras páginas. Link 4, link 3, link 2, link 1. Listo. Ya me cambia la manito, ya funcionan como links. Entonces, display flexbox. Vamos a suponer que yo necesito los links como se ven en las páginas normales, hacia arriba, que todos estén separados. Utiliza inclusive herramientas como el Justify Content y utiliza estas, varias. Entonces, por ejemplo, Space Between es que él debe distribuir el espacio como tal de esa línea, lo va a distribuir entre sus elementos. Él mismo hace los cálculos y le da el espaciado a cada uno. ¿Sí? Y luego está la propiedad que es el align items, le doy center. ¿Qué hace este? A ver, el justify content, digamos que me
le brinda espacio, esta propiedad le brinda espacio, pero en el eje, digamos, original que estamos viendo el flex. En este caso está el row. Si yo le cambiara el flex direction a column, pues me va a distribuir el column en el espaciado de arriba abajo, ¿sí? Y el align center va a cambiar, entonces ya no es en el eje principal, sino en el siguiente eje. Como aquí estoy, digamos, en el eje X, el eje Y, como tal de altura, me los va a alinear en el centro. Si tuvieran, obviamente, más espaciado. Si ellos tuvieran un padding de 10 píxeles, pues se vería más gordito, ¿sí ven? Y un margen también. Margen 10 píxeles, pues eso es como mucho entre ellos. Cada elemento entonces va a tener un espaciado. En este caso es el UL. Ahora, cada LI le podemos dar propiedades. Ahora, yo puedo jugar en Space Between, sino Space Around. Y es que brinda un espacio al final y a la derecha, como tal, a los ítems. Entonces, esto se puede referenciar para links. Si yo tengo imágenes aquí, en vez de párrafos en imagen, entonces se puedan como centrar bien como de forma automática. ¿Sí? Hay muchas propiedades. Estas tres son las que se usan. Y el direction, para cambiar la dirección. Ahora, ¿cómo le cambio los estilos links y cómo le quito las LI? Pues entonces yo debo decir que para los LI le debo cambiar una propiedad. LI, le voy a colocar list style type, le coloco num y automáticamente quita el tipo de estilo. Si no es num, inclusive hay muchos más, muchachos, vean, círculo, disco, por ejemplo, lower alpha, no sé si está aplicado en sistema BSD por letras. Hay varios estilos que ustedes, aquí hay unos muy raros, hay unos, no sé, como, a ver, square, como cuadrado en vez de círculo. En este caso no, pues es que las páginas modernas usted no le ve el puntico a los links. Y luego de ello a las Anchor, ustedes les cambian, que va a decir una propiedad llamada text decoration, también none. Y eso le quita el subrayado, o sea, la decoración de texto. Y a partir de ahí yo empiezo a jugar, bueno, un texto, de pronto pueden tener un padding de 5 píxeles, van a tener un color de texto diferente, ¿sí? Brown, y ya va cambiando el color. Fíjense que cuando yo selecciono el flex, a mí me gusta activarlo siempre porque me muestra, digamos, el espaciado como tal entre los componentes, el espaciado que tiene cada uno. Sí, aquí margen como tal no le coloco porque pues tiene la barra. Yo al UL le puedo colocar un background para ir distinguiendo los colores. Entonces ya yo digo, uy, se va viendo como una barra de navegación. ¿Sí? Pues muy rústica, muy maluquita, pero ya va cogiendo, tiene sentido, donde yo puedo ir a los links. Pero entonces ya, hombre, se ve muy como feíto. Entonces uno empieza a jugar con las pseudoclases. Y es que a la lista o al anchor vamos a ver cómo se ven cuando yo hago un efecto hover, cuando estoy encima de la lista. ¿Qué pasa? Primero un background color. Y puede ser este. Fíjense. Entonces, cuando yo me posiciono sobre el LI como tal, él va a cambiar. Y digo, bueno, ya al menos algo diferente. ¿Sí? También puedo utilizar un transform que me lo escale un tamaño. Utilizo esta propiedad que quiere decir que me va a cambiar el tamaño. La proporción original es 1. Puede ser más de 1 o puede ser más de 1. Ya se hace más grande, pero sigue siendo tosco. Entonces agregamos algo como transición y es transition
recubre como 3 propiedades. Recuerda que margen o el borde tiene como 3 propiedades. Era primero el tamaño del borde, despacio, el tipo del borde y por último el color del borde. En transition es lo mismo, tiene 3 propiedades. Yo puedo decir que solamente que le haga transiciones a todo, después que me posicione encima, pues que lo cambie todo. Luego le defino un tiempo corto, 0.5 segundos, y luego defino el tipo de transición. Si yo hundo control espacio, ustedes pueden utilizar esta si quieren, cubic visor, o sea, son unos tipos de, y los más comunes son is in, out, o linear, o step in, step start. El is, por ejemplo, me va a permitir, vea, ya va cambiando un poquito, ¿sí? Dentro del flex. Esto es muy común. O le colocan un efecto de línea que se subraya abajo, ¿sí? Y a veces es bueno que de pronto no inventemos lo que ya está hecho, ¿cierto? Hay algunas librerías que le dan a ustedes animaciones como tal, o spines, o etcétera, etcétera. Ya con tiempo miraremos Bootstrap, ¿vale? Entonces, retomando el Flexbox como tal, como les digo, va a ser muy importante digamos, en la estilización de nuestras páginas. Y algo que vea que sí estoy haciendo como maluco y es que ustedes no ven en las páginas que estén ocupando DPA, ¿cierto? Sí, o sea, se ve muy feo que la página esté ocupando todo el ancho. Es donde nacen los contenedores. Y es que, por ejemplo, al body le vamos a colocar una clase llamada container. Es solo un nombre, le pueden llamar como quieran. Y yo quiero definirle en esta clase que va a estar en el body, yo quiero definirle un tamaño, pues que no me tome toda la pantalla, porque es que se ve como maluco. Yo voy a colocarle, va a tener un ancho máximo. El body vamos a colocar, no sé, un 90%. 90%. Container. Ya lo había escrito mal. ¿Sí? Y fíjense, ya él desde el inicio, póngale cuidado, ya desde el inicio no me está creando el espacio. Ya él solo está ocupando el 90% del tamaño total. ¿Sí? Hay un espacio aquí. Entonces, para que me quede centrado, porque el container está envolviendo, en este caso el body, está envolviendo a todo. Fíjense que tiene la propiedad container con un 90%. Está envolviendo todo el contenido. Voy a utilizar un truquito que es el margin y le colocamos dos valores, 0 a 1. Esto quiere decir que en la parte del eje Y, arriba y abajo, va a tener una posición 0, un margen de 0, no va a tener margen. Y en el margen de los lados, en el margen X, izquierda y derecha, ellos mismos se van como a autoespaciar, van a dividir el espacio que queda, ¿sí? El total se lo dividen entre ellos dos. Y ya tengo mi contenido un poco más centrado, ¿sí? Digamos que no es el 90, lo que pasa es que mi portátil es de 14 pulgadas, ya no es sino el 80%, para que se note un poco más la diferencia. En pantalla más grande, sí. Esto le da a la expresión visual, pues muy importante, pues que se concentren viendo lo que es, no estén leyendo de P a P, que la mirada pues esté siempre fija al centro. Más adelante ya veremos los media queries para que fíjense que cuando yo suponga que esto lo van a ver en un celular, ya se me está como comprimiendo el contenido como no debe ser, ¿sí? Entonces, cuando esté la pantalla en un tamaño, fíjense aquí, cuando esté en un tamaño más pequeño, yo tengo que aplicar otro tipo de propiedades, en este caso el Flexbox, para que ya sí utilice el wrap y empiece a pasar cosas de arriba para abajo. Hasta aquí, muchachos, cuéntenme, me tomo agüita. Díganme lo que sea.
Hablemos de otra cosa. Están dormidos todos. Bien, Yo creo que esto está muy, muy claro. Creo que aquí el asunto es ponerlo en práctica con, pues, todo lo que hemos visto ha sido práctico, pero sí que cada uno lo pueda interiorizar con una práctica, ¿no? Para poder equivocarse y poder Sí, saber. sí, muchachos, total. O sea, nos toca empezar a buscar de pronto una página sencilla, ¿cierto? Y, no sé, empezar a mirar, o sea, empezar a ver cómo la puedo clonar, por decir así. Es bueno mirar ese tipo de cosas. Yo quiero clonar algo para ir practicando. ¿Cómo lo podría yo posicionar? ¿Sí? Aquí está el Flexbox, vea. El Flexbox, pues el eje principal siempre van a ser las filas. Cuando yo le doy la propiedad Flexbox a un contenedor, o decir así, a un elemento padre, los elementos hijos, y es bien importante eso, son los elementos hijos los que se van a posicionar. ¿Sí? Si yo cambio la dirección a columna, pues entonces mi eje principal, el main axis, va a ser columna. ¿Mm? Y luego sí ya empiezo pues, a utilizar propiedades. Aquí debe estar, aquí está, vean. Cuando yo empiezo y le digo que ya no es space between, que se distribuye el espacio, sino que le doy end, él lo manda al final y start lo manda al inicio, flex start. O sea que todos los elementos que estén aquí se vayan al inicio, ¿cierto? Ya hay otras propiedades ya como de Flexbox que son bastante importantes, que es el basis y eso, pero ya eso implica pues que utilizar números y especies de cálculo. El muy común también usado ahora es el grid, Flex Grid. Entonces también sería bueno verlo. Aquí mira, yo he encontrado efectos, porque hay efectos que ya están. Entonces por eso es que a veces yo digo, hombre, yo no me voy a matar haciendo las animaciones porque Porque ya en las existen. animaciones, sí, utilizar muchos recursos. Hay algo llamado los keyframes, es Ujú. para utilizar, digamos, hacer como, yo no sé si alcanzaron a, o sea, como si fuera una película, o sea, yo defino en los porcentajes de cómo va transcurriendo la animación, yo defino unas etapas y en esas etapas se le van a colocar algunas propiedades. Entonces, cuando yo utilizo esta propiedad keyframes y le doy un nombre a la acción 1, yo empiezo a definir, bueno, en el 0% tu display va a ser none, o sea, no te vas a ver, ¿sí? Pero en el 50% sí. Display, si vas a hacer block. Y en el 100% otra vez te vas. Eso es una, digamos, la forma de expresar el tipo de animación. Como les digo, o sea, ya las animaciones las podemos conseguir hechas en internet. O sea, yo he creado una animación que se muestre, ¿sí? En estas tres etapas, pero ahora el tiempo lo decide aquí la transición, ¿sí? Cuando yo la voy a usar. Entonces pues no quiero como enredarlo. En vez de colocar all, le coloco el nombre. Ya sería una animación pues muy tosca. Entonces yo por eso las uso, las busco mejor. Tipos de CSS, imágenes, para utilizar imágenes, colores. Y últimamente uso mucho Bootstrap. Bootstrap es una librería que ya tiene una cantidad de clases hechas. Es un archivo muy larguísimo que las cuales yo puedo implementar. Sin embargo, es bueno que nosotros entendamos las cosas básicas que hay en esto, ¿cierto? Entonces no sé, Dani, si dejamos hasta aquí, yo creo que Ujú. es bastante prudente. Les agradezco Sí, su tiempo, muchachos, pues, por estoy escuchar. de acuerdo contigo, Dieguito. Ven, recuérdame algo. em, Creo que fuiste tú el que nos recomendó una página que contenía retos para realizar páginas, perdón la redundancia, desde HTML, CSS, y venían retos desde básico hasta nivel, pues,
de mucho más alto, venían por retos, ¿fuiste tú? No, Dani, la verdad no conozco. No me he puesto a buscar. Déjenme, Sería yo interesante busco, verlo. porque yo estoy Ajá. segura que alguien me dijo y yo la guardo en algún lado, entonces busco y se los dejo por Telegram, porque sí, sería muy cool que practicásemos lo que dice Leo. Entonces podemos aprovechar este fin de semana, yo les envío la plataforma, es bastante cool, yo la tengo guardada en algún lado, Sí, pero la tengo guardada. Pero si tú empiezas a practicar páginas, te ponen retos, entonces te muestran una página así básica, entonces replícala y te van dando sí. pistas. Ajá, es bastante cool. Déjame y lo busco y Mm. se los dejo en Telegram. Y estudiamos este fin de semana, pues cada uno con los videos. Mañana les subo el video y así repasamos. Sí, sí, me parece bien. Podríamos hacerlo entre todos. Mm, O sea, sí, ¿no? O sea, cojamos una página y yo les pregunto cómo haríamos para, etcétera, etcétera. ujú, exacto. Yo, Entonces Dale. déjame la busco mañana, busco la info y se las dejo. Y te la dejo a ti también en tu WhatsApp para que la veas No, así de frente. Sí, muchachos, porque es que nos toca ir ya al campo de acción. Ya. Ujú, Ah, exactamente. es importante, así como dice Leo, o sea, equivocarnos. Hay que empezar a equivocarnos. Y hacer para memorizar. Eso, ¿no? Y para que los dedos se muevan Ujú, y entiendan. y ¿Sí? la creatividad aumente. Mm, sí, sería bueno que colocáramos una página y, bueno, entonces, usted, así como hacía Tocayo, dígame cómo voy colocando aquí, cómo hago aquí, etcétera, etcétera. Sería Exacto. Sí, interesante. está cool. Sí, mañana la busco tempranito y se las comparto. Uy, sí. Pues yo no la conozco, la verdad. No he escuchado. Déjame y Ah, eso es. reviso. Dímelo. En Free Code Camp, iniciando Free Code Camp, Sí. ellos te dan eso, te dan, digamos, esas pautas. Ujú, Ellos te dicen, coloque un H1, sí, pero también va siendo sencillo. ¿Sí me entiendes? Pues ujú. esa podría ser una. Podríamos crear una cuenta o que alguien vaya, que alguien muestre su Free Code Camp y arrancamos desde HTML. Ellos arrancan y van explicando. También así, También. conceptos básicos y termina uno maquetando y luego estilizando, pero es muy por encima. También. Pero déjame y busco la Podría info. eso, Sí, yo estoy averigua la tuya. segura que la tengo. Solo que Mm, tengo que buscar dentro de mis archivos. Pero déjame busco la info y si no hacemos lo de Free Code Camp. vale, vale. A que es bastante cool. Entonces, mañana vemos eso. Pues Listo, mañana muchachos. se los envío. Tocayo, De muchas mañana, gracias. Dímelo. hombre, mañana les paso pantallazo, ¿viste, Leo? Para ver si de pronto me dan una idea con el tema del reto. ¿A qué horas lo vas a hacer? No sé, por ahí a lo que me despierte, tal vez. A lo que me despierta, ¿a qué horas te despierta? No, No me yo dices me las levanto 6. temprano, a las 7 mientras desayuno y me Entre el alisto y todo eso. desayuno y te Después de alistas. 8, Ok, sí, más razonable. Dale. después de 8 o en la tarde también, en la tarde una horita. No solo ahorita, para no extendernos mucho. Como que miremos el PDF, hablemos del PDF, me den unas ideas, porque hay que meterle clases. Entonces, como qué clases, cómo sería una clase, serían las preguntas sobre las categorías, no sé. El tocallito, hombre, que sabe más de clases que yo, hombre. Él me puede decir eso. De pronto lo Diego, podemos ver en la Diego, tarde. Diego se nos durmió. Si ya te hubiera respondido. Ah, no, ahí está. I am alive. I'm alive. I am alive. I'm alive. I'm the middle of my dream, Diego. Me lo Bueno, conozco, me lo conozco. los dejo por hoy, Ay, muchachos. Muchas gracias.